a todos desde Revista Española de Cardiología. Hoy tenemos la suerte de compartir estos minutos con dos de los autores del trabajo titulado Estudio tractográfico de la anatomía helicoidal del miocardio ventricular mediante resonancia magnética por tensor de difusión. Estos dos autores son el doctor Francesc Carreras, del Hospital de Sant Pau y de la Santa Creu de Barcelona, y don Ferran Poveda, ingeniero del Departamento de Ciencias de la Computación y del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Francesc. En primer lugar, después de leer este trabajo, me gustaría saber cómo surgió la idea de realizarlo. Sí, el origen de este estudio, de este trabajo, en realidad es doble. Digamos que el principal fue el hecho de que, debido a un proyecto de un modelo de simulación que estamos desarrollando conjuntamente con el grupo de la Autónoma, necesitábamos la parametrización de la anatomía de las fibras miocárdicas. Y la técnica que nos podía dar datos objetivos que se podían trasladar a un modelo computacional de simulación, los podíamos obtener mediante esta tecnología del tensor de difusión. Este fue el motivo principal, digamos, de hacer este estudio en una serie de corazones en los cuales ya disponíamos de estas secuencias, porque son los corazones en los cuales ya se habían estudiado previamente de forma muy detallada por el grupo de Johns Hopkins, y es una base de datos pública que existe a disposición de todos los investigadores para poder trabajar sobre ellos. Conocíamos su existencia gracias también al grupo del Centro de Visión por Computador, y digamos que contactamos entonces con este grupo para que nos pudieran desarrollar y obtener esta información, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es que estábamos muy interesados en disponer de un método objetivo que nos permitiera confirmar las observaciones de los estudios, digamos, de disección anatómica que Francisco Torren-Guasch había publicado en su momento y con el cual también tuvimos la suerte de colaborar durante varios años. Es evidente que la demostración de la banda miocárdica helicoidal descrita por Torren-Guasch se hace por sí misma con las técnicas de disección, pero pensábamos que tener un método objetivo que nos pudiera dibujar la tractografía, la disposición, la arquitectura de las fibras, pues podía ser la prueba del 9 para confirmar pues, que las observaciones de Torren-Guasch se ajustan a la realidad y que, por tanto, podemos hablar del concepto de disposición continua y helicoidal de las fibras miocárdicas. Muy bien, ¿y podrías describirnos en pocas palabras el trabajo? Sí, el estudio básicamente un poco ya lo ha avanzado. O sea, en sí es sencillo desde el punto de vista de diseño, porque consiste en esta serie de corazones de esta base pública de datos. Son estudios que hemos también posteriormente, ahora estamos haciendo nuestra propia base de datos, pero son secuencias complicadas, largas, necesitas un corazón explantado para hacer el estudio y tienes cierta complicación, ¿no? Lo más rápido era poder trabajar sobre esta base de datos. Pues bien, a partir de estos 7 corazones, lo que se hizo fue aplicar un software que nos va a comentar pues, Ferran Poveda, que es, digamos, un poco el artífice del trabajo, mediante el cual, mediante técnicas de tensor de difusión, mediante el análisis de la secuencia de tensor de difusión, que, como sabes, son unas imágenes que ya en la rutina clínica se utilizan en neurología para estudiar la disposición de los tractos neurológicos, de las fibras nerviosas, del cerebro sobre todo, y que en el corazón evidentemente no se utilizaba, pero es el mismo principio. Pues entonces, utilizando esta tecnología, y existen ya algunos grupos que habían trabajado en ello, pero tiene su complejidad, lo que es el análisis del postprocesado de estas imágenes, pues obtener la disposición de las fibras. Y tenemos la suerte de tener a Ferran Poveda, quien nos va a explicar los aspectos más relacionados con la ingeniería de este trabajo. En primer lugar, Ferran, me gustaría que me contaras qué son las secuencias de tensor de difusión. A partir de un estudio de resonancia magnética se puede estudiar la difusión del agua dentro de las células
y esta se puede capturar. Entonces, una caracterización posible de estos datos es a través del tensor de difusión. Al fin y al cabo, el tensor de difusión es una representación de las principales direcciones de difusión de este agua, y como las células son más elongadas en el caso de los miocitos, tenemos la posibilidad de capturar qué forma tienen. Ferran, hay algunos aspectos que al cardiólogo se le hacen muy fríos e inaccesibles porque son demasiado ingenieriles. ¿Podrías contarnos en palabras sencillas cómo habéis trabajado? Como te comentaba, estos datos son bastante comunes. Además, el doctor Carreras también ha hecho hincapié en que esto se utiliza en el estudio del cerebro. Y nosotros, al fin y al cabo, la aplicación al corazón es más o menos similar. Lo que se trata de hacer es representar esos datos de una forma sencilla de ver. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es representar la disposición de estas fibras, que tenemos una información local, entonces la representamos de forma unida. Y a partir de aquí, esto, a pesar de que es una representación válida de cómo es esta músculo, cómo es esta forma, lo que vamos a hacer es simplificarlo, porque a pesar de que estos estudios se han realizado con anterioridad del corazón, un poco son muy complejos a su análisis visual. Entonces, nuestra idea principal fue la de simplificar los datos para utilizar las mismas técnicas y obtener una representación que fuera un resumen de la arquitectura, porque era al fin y al cabo lo que nos interesaba. Has hablado muchas veces de resumen. ¿Podrías hacernos un resumen de los principales hallazgos del estudio? Sí, el principal hallazgo que consideramos quizá muy importante es el de ver que gracias a esta simplificación hemos sido capaces de interpretar la arquitectura, ver un poco que hay una conectividad a través de todo el músculo del miocardio, y eso es realmente importante, ver esa conexión, porque además tiene una conexión directa con lo que había postulado el doctor Torrenguasp. Vamos a abandonar la parte más de ingeniería y de nuevo retomamos la parte cardiológica, la parte más clínica. Francesc, después de estos resultados, ¿qué nos aporta nuestra práctica del día a día? En la práctica del día a día lo que nos aporta es entender cuál es la arquitectura del corazón. Si revisamos los libros de texto, todos nos fijamos que el corazón primero se describe con anatomía macroscópica convencional, las válvulas, el miocardio, y después ya se describe la otra estructura, pero lo que es la arquitectura de la fibra miocárdica no se describe en ningún sitio. Entender la disposición de las fibras miocárdicas es evidente que nos va a permitir entender mucho mejor lo que es la fisiología cardíaca, entender cómo se genera movimiento de torsión, de acortamiento longitudinal y rotación antihoraria de los dos extremos opuestos del ventrículo, que son los que realmente dan lugar a esta acción de reducción del volumen y la eyección ventricular. Todo esto se explica gracias a que existe una anatomía, una disposición de las fibras muy concreta. Estas fibras se disponen de forma helicoidal y continua, y para nosotros es una gran satisfacción observar cómo los primeros resultados de los estudios del grupo de la Universidad Autónoma coincidían con el modelo de Torrenguasp. Podía haber no coincidido, lo cual, hubiéramos revisado entonces el modelo de Torrenguasp y quizás hubiéramos dado la razón a algunas voces discrepantes al respecto, ¿no? Pero por suerte, y además, pienso que por lógica tenía que coincidir, y así ha sido. Entonces, para mí, digamos que la primera aplicación práctica será que a partir de esta reconfirmación del modelo de Torrenguasp, podamos construir no una nueva fisiología, pero sí realmente añadir muchos ladrillos a lo que es el conocimiento de cómo funciona la mecánica del corazón. Y sobre todo empezar a entender cómo funciona la electromecánica, la relación entre la anatomía y la función, que pasa evidentemente por el recorrido del estímulo eléctrico, la electromecánica, que es un tema muy importante de entender precisamente para poder también corregir todos los problemas que tenemos con los no respondedores en las terapias, por ejemplo, de resincronización, ¿no? Entonces, esto sería un poco a grandes rasgos donde veo yo a qué nos va a conducir el hecho de conocer
de forma objetiva la arquitectura de las fibras miocárdicas. A nivel particular nuestro, evidentemente, esto va a ser muy útil, como ya he dicho al principio, para poder disponer de datos objetivos para aplicar a un modelo de simulación ventricular. Los modelos de simulación hasta ahora, por su complejidad, siempre han utilizado anatomías muy simplificadas, ya que el reto era más bien la simulación pues, de la estimulación eléctrica, en fin, parámetros muy básicos de otro tipo, y la anatomía, digamos, de alguna forma pues, se simulaba de forma muy simple. Claro, estos modelos, estos ventrículos virtuales, nunca iban a funcionar como un corazón real. Nuestra hipótesis es que si aplicamos la verdadera disposición de las fibras miocárdicas, estos modelos van a funcionar mucho mejor. Y en esto estamos, ¿no? O sea, de alguna forma, el objetivo inicial del trabajo era obtener esta información, ¿no? Pero como objetivo secundario, que no quiere decir menos importante, ha sido la validación de los trabajos de Torren-Wasp. Soy un lector de REC, me llega la revista con vuestro artículo, ¿por qué me lo tengo que leer? Te lo tienes que leer fijo. Primero, pues porque yo creo que es un hito importante en el conocimiento de cómo es nuestro corazón, ¿no? Yo creo que ahora aspectos de la banda miocárdica y de la estructura de disposición helicoidal de las fibras, pues digamos, es un tema que ya se está tratando, pero yo diría que hace pocos años, y es evidente que el lector de la revista, que es un lector bien informado, pues ya habrá leído algunos artículos al respecto y por tanto tendrá curiosidad en ver cómo en este artículo demostramos de forma objetiva, y esto es importante porque el método que han aplicado de postprocesado de estas imágenes obtenidas por tensor de difusión es absolutamente objetivo. No puede haber un bias, digamos, de tú querer forzar el método para que salga lo que tú quieres. Sencillamente ha salido así porque sale así. Entonces, digamos, tener un trabajo que confirme que la estructura helicoidal de las fibras miocárdicas y que además existe esta continuidad, tal como describió Torren-Wasp, pues para nosotros es un orgullo poder reafirmar que las descripciones y estudios de Torren-Wasp pues, de alguna forma coinciden con la realidad. Pues sin más, dando las gracias a Francesc y a Ferran y a todos vosotros por vuestra atención, esperamos que esta actividad de Revista Española de Cardiología haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.